El único Dios eterno y verdadero, creador de los cielos y de la tierra, el único ser todopoderoso, bendiga vuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Asimismo, su Santo Espíritu nos auxilie para mantener siempre viva la llama de la fe, guardando con temor y temblor, ayudándonos a guardar con temor y temblor nuestra preciada salvación, ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario. Es para mí una enorme bendición poder estar una vez más con ustedes a través de este medio. Qué bueno que podemos tener estos recursos a la mano, ¿verdad? Para poder transmitir inquietudes que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, y a la vez con la única finalidad pues de auxiliar, ayudar a edificar lo que es en sí la fe doctrinal, que para nosotros es importante tener siempre presentes los fundamentos de fe. Es importante que el creyente cristiano tenga cuidado de los fundamentos de fe que están basados en la bendita palabra de Dios. Bien, tenemos como título de estas pláticas que comenzamos la vez pasada, ¿verdad? Tenemos el título Globalismo contra Cristianismo, la última guerra santa, en su parte 2. Bien, la vez pasada establecimos algunos principios importantes en cuanto a lo que son los términos que se están utilizando y se están escuchando en la actualidad. Hemos también tomado en cuenta el capítulo 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en su versículo 3, que nos llama la atención a que nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ya ubicamos que esto es relacionado a lo que sería el rapto de la iglesia. Está marcando, ¿verdad?, un acontecimiento que está señalando lo que es la doctrina del rapto de la iglesia. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos sabemos que cuando la iglesia es arrebatada, o sea arrebatada, pues aquí inmediatamente toma control de la humanidad, ¿verdad? El hombre inicuo, el hombre de pecado que aquí señala el escritor. Y el versículo 6, cuando vamos al versículo 6, encontramos esta declaración. Y ahora vosotros, perdón, sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Bien, entonces aquí tenemos, ¿verdad?, que la Escritura nos señala que hay algo que detiene. Todavía no estamos viviendo, ¿verdad?, la gran tribulación. Todavía no estamos viviendo el gobierno humano en toda su extensión, o el gobierno maligno a través del hombre, ¿verdad?, como está manifestado en las Escrituras sobre el anticristo. Todavía no estamos en esto. Estamos cerca, andamos ya en las etapas finales, o en la etapa final, para que eso sea una realidad. Por lo tanto, la iglesia tiene que estar pues muy bien preparada, no permitir engaños de ninguna manera, porque tenemos nosotros algunos detalles importantes. Bien, cuando se hace referencia a la apostasía, es cuando hay gente que se retracta de lo que cree y empieza o adopta otro tipo de creencias. Eso es apostasía.
Apostatar de la fe también significa cuando usted niega. Puede ser que estuvo dentro de un conocimiento, en este caso digamos bíblico, doctrinal bíblico, y pues ahora lo niega. Ahora cree otro tipo de conocimiento que puede tener cierta base bíblica, pero que no está dentro de las doctrinas bíblicas. Sin embargo, usted lo adopta como si fuera doctrina. Entonces está usted apostatando de la fe. ¿Cuántos creyentes no cambian, verdad, de pensamiento, de práctica? Y en eso pues están entrando en lo que es la apostasía. Están negando, ¿verdad?, una doctrina que antes vivieron, defendieron, ¿verdad?, o simplemente hasta enseñaron, y que hoy ya no. Hoy tenemos otro con la misma base escritural, por así decirlo, porque esto tiene el engaño. El engaño usa la misma palabra de Dios, ¿verdad?, para fortalecer la mentira. Entonces, esto es lo que ha ocurrido con los movimientos que encontramos, que son sectas, y algunas denominaciones cristianas también están dentro de esta situación, ¿verdad?, adoptando algunos pasajes bíblicos para fortalecer enseñanzas que son contrarias a la doctrina verdadera, fundamental del cristianismo, basada en la bendita palabra de Dios. Entonces, hasta este momento hay algo que detiene, ¿verdad?, que el hombre inicuo, el hombre de pecado, o sea, el anticristo, el ser humano que va a tomar control de todo el mundo con el poder, con la facultad que le va a dar Satanás y que Dios os va a permitir. Está en el programa divino, que Dios les va a permitir que Satanás gobierne el mundo a través de un ser completamente desordenado, perverso, inicuo, que va a engañar a la gente con su palabrería, que va a engañar a la gente con ciertos actos de justicia, pero que la realidad, su verdadero objetivo está escondido detrás de eso. Será solamente una máscara, pero más grotescas de las que hoy vemos a través de los diferentes líderes mundiales, nacionales, los gobiernos nacionales, ¿verdad?, que no son más que títeres, ¿verdad?, son unas marionetas tremendamente utilizadas para engañar a la gente y desviarla. Su principal objetivo es desviarla de la verdad, de la única verdad divina. Así que realmente hay algo que detiene al hombre inicuo, a que se manifieste el hombre inicuo. Y ya hemos consabido, los que hemos estudiado un poquito esto, la tenemos, por cierto, que es en relación a la iglesia de Jesucristo, no la nominal, la verdadera, porque eso hay que tener que aclararlo. Hay muchas sectas cristianas, hay muchas denominaciones cristianas, todos ostentamos tener la verdad, pero a Dios nadie le puede engañar jamás, a nadie. Pero tenemos nosotros, qué bello que Dios nos prepara y nos da entendimiento para que tengamos cuidado. Tenemos nosotros los mensajes a 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis se nos da a través de el apóstol Juan. Las cartas a las 7 iglesias de Asia proconsular. Y es importante ver que al pie de cada carta encontramos esa tremenda declaración: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Entonces es interesante ver que a Dios nadie le puede engañar, nadie. Estamos cobijados hasta este momento con diferentes cosas buenas, puede ser de cada movimiento, cada denominación, cada secta, ¿verdad? Sin embargo, recordemos que Cristo
no va a levantar a una denominación o una secta en particular. Él va a levantar a los que son de Él, y solamente Él conoce a los suyos, ¿verdad? Y los suyos, pues también saben quién es Cristo. Entonces hay gente dentro de nuestros movimientos cristianos, hay gente que es muy temerosa de Dios, hay gente que vive en un temor constante de Dios, siendo discriminatorio de lo que escucha, ¿verdad? Con eso no es una falta de respeto a quienes predican, a los que enseñan. No, simplemente que es gente que le gusta, ¿verdad?, ir fundamentando todo a través de lo que es la base escritural, la base bíblica, y mantienen un espíritu de celo, de santidad, que la misma palabra de Dios les inspira. Ya no es tanto lo que oyes en el púlpito, sino lo que la misma palabra de Dios te inspira, que es respetable lo que se escucha, pero tenemos que ser discriminatorios con lo que oímos. Hay que tener cuidado de que sea una base auténtica de la bendita palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar todo el tiempo bajo esa responsabilidad de analizarlo todo, de estudiarlo todo, en base a la bendita palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Bien, entonces hasta ahorita hay algo que lo detiene, y eso que lo detiene es la iglesia. ¿Cuál iglesia? La invisible, la que no sabemos ni quiénes son. Nos vemos, pero no sabemos ni quiénes somos. Pero Dios sí sabe quiénes somos. Él conoce, ¿verdad? Dice Jesucristo en los evangelios, en el de Juan: yo conozco a mis ovejas. Luego dice: y las conozco por nombre. Las conozco por nombre. Así que de ahí que se debe despertar un temor por estar dentro de ese conocimiento de Cristo, ¿verdad? De ese conocimiento, de que nuestro nombre debe de estar dentro de ese conocimiento. Debe de haber ese temor en nosotros. A veces somos muy despistados, a veces somos muy ingenuos o incautos, hasta ignorantes, ¿verdad? O simple y sencillamente somos personas que caminamos de una manera temeraria la vida cristiana. Tengamos ese cuidado, ¿verdad? Una de las doctrinas importantes para el creyente cristiano es la santidad. Cuando uno vive en el temor de la santidad, pues se recoge de todo lo demás. Participamos del culto, de la congregación donde estamos, pero lo hacemos de una forma mucho más diferente que los demás. O sea, evitamos el ritualismo externo para entrar a lo que es la devoción interna. En otras palabras, procuramos ser devotos internos, desde la intimidad del corazón, adoradores desde la intimidad del corazón, y no formar parte de una comparsa emocional externa, de ritos externos. Eso es lo que tenemos que tener cuidado. Bien, entonces Cristo sabe quiénes son los de Él. Está haciendo alusión a esta congregación invisible que está formada por creyentes de algunas denominaciones, no de todas. Yo tengo mucho cuidado en señalar. Ahorita hay ciertos parámetros que marcan algunos predicadores, ¿verdad?, donde señalan que todos somos hermanos en Cristo. Hay que tener cuidado con esas frasecitas, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de que todos somos hermanos en la fe. Tengamos cuidado, porque hay que analizar los tipos de fe, los tipos de doctrina que se creen. Vamos a tener cuidado de lo que creen los metodistas, vamos a tener cuidado de lo que cree la iglesia anglicana, tengamos cuidado de lo que cree la iglesia bautista, tengamos cuidado de lo que cree la iglesia pentecostés, tengamos cuidado de todos los movimientos, tengamos cuidado qué doctrinas profesan. Pablo llama la atención a Timoteo y le dice: te insto a que prediques el evangelio.
Y cuando habla del Evangelio está tomando en cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis las doctrinas fundamentales que en ellas se encuentran. Tú puedes hablar de salvación, pero si no crees en la santidad, o sea, crees que la salvación no se pierde, entonces no crees en la santidad. Entonces tenemos que tener cuidado. Si alguno cree en el Espíritu Santo, pero no cree en el bautismo del Espíritu Santo con su evidencia inicial de hablar en otras lenguas, lenguas angelicales que no son humanas, y que es un fenómeno, ¿verdad?, de misterio todavía para muchos, para otros no tanto, los que tenemos ya esta experiencia, sabemos que es el poder de Dios en la vida del ser humano. Pero si te hablas del Espíritu Santo, pero niega la evidencia o niega el bautismo pensando que ya fue en otro tiempo, ¿verdad?, que ya se paró, que ya no es cierto, entonces tenemos que borrar ciertos capítulos de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Bueno, eso te lo diré en otra plática. Solamente estoy señalando algunas cosas importantes para que sepamos que no todos practicamos la misma fe, no todos, ¿verdad? Aparentemente estamos dentro de algunos principios, pero después nos desubicamos de algunos principios. Encontramos movimientos evangélicos que no creen en el rapto de la iglesia y son denominaciones evangélicas. Incluso tenemos pastores dentro de nuestros mismos movimientos pentecosteses que se les inculcó esta enseñanza del rapto de la iglesia y sin embargo hoy la niegan, ¿verdad? Hablan de otras cosas. Solo Dios sabe por qué ya no existe el criterio de vigilancia ministerial que hubo en los años 70 hacia atrás. De los 80 para acá dejó de haber un tipo de vigilancia para entrar a lo que es un movimiento de estadísticas. Nos importó más el número, ahora sí que nos importó más el número, ¿verdad?, que la calidad del creyente cristiano, la calidad espiritual. Pero bueno, al fin y al cabo están los diferentes predicadores, diferentes mensajes, y entre ellos Dios habla a la gente y tengamos el cuidado. Así que solo Cristo conoce quiénes son. Perdón, disculpe usted. Primero voy a tomar aquí un poquito de té. Ahora no es café. Hoy es un poco de té de hojas de guayaba que me recomendaron. Está muy sabroso. Ahora que empiezan los friecitos, los vientos gélidos, este tipo de clima, ¿verdad?, que afecta a la salud, pues me recomendaron que tomara té de hojas de guayaba y está muy sabroso, muy bueno, eso lo recomiendo, está muy bueno. Quién sabe si me va a ayudar, ¿verdad? Pero como quiera, hay que hacer algunos esfuerzos, ¿verdad? Algo puede pasar. Bien, hermanos, así que no quiero cansarte, hermano, en el nombre de Cristo. Solamente señalo esto para que tengamos el cuidado, que tú procures estar dentro del lineamiento que Jesucristo, aleluya, en el cual, en el cual Jesucristo conoce a los que son de Él. Tengamos el cuidado. No estoy llamando a que tengas que salirte de tu congregación. Ahí dentro tú puedes tener cuidado. Desde luego, siempre procurando buscar la verdad en las Sagradas Escrituras, que eso es lo que realmente nos interesa, la verdad que está en las Sagradas Escrituras. Bien, ya definimos de cierta forma ciertos términos que se utilizan como lo que es el globalismo. El globalismo, ya dijimos que es el método político, para llegar a la meta, ¿verdad?, de lo que es el nuevo orden mundial. Es un mecanismo político que está utilizándose, en el cual tiene
el desarrollo de 3 fundamentos: la religión, la política y la economía, las finanzas, ¿verdad? Entonces dijimos que el globalismo ciertamente pues está buscando que se implante el gobierno totalitario y autoritario mundial, el que hoy ya tenemos algunas bases, ya muchos países en Europa y tanto aquí de Occidente están muy metidos en el comunismo y forma parte precisamente de esa pieza, ¿verdad? O son piezas importantes de ese mecanismo del globalismo. Ya sabemos que el globalismo, hemos dicho, ¿verdad?, que de cierta forma es fraguado, ¿verdad?, por el sionismo. El sionismo lo definimos como el movimiento político de Israel. Es propiamente de judíos. El sionismo es un movimiento político propiamente de judíos, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo que este movimiento de judíos pues tiene sus bases muy fuertes en la masonería, que son los que están construyendo todo esto para el nuevo orden mundial. Ya lo hicimos ver anteriormente, ¿verdad? Que el sionismo nace en 1897 bajo la tutela de Theodore Herzl, ¿verdad? Es un judío, masón, grado 33, que junto con otros judíos pues iniciaron este primer congreso sionista, el primer congreso sionista en 1897 en Basilea, Suiza, ¿verdad? Y tuvieron 3 fundamentos, son los mismos fundamentos de la masonería: religión, cultura y finanzas. Bien, esto es lo que es en sí el sionismo, ¿verdad? Ya sabemos que es una herramienta de la masonería para seguir adelante en su campaña de establecer el nuevo orden mundial. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver el globalismo contra el cristianismo? Que la masonería siempre ha querido nulificar o desaparecer una sola religión, una sola. Lo que más le interesa a la masonería, a pie juntillas te lo digo, es la religión cristiana. No importa qué denominación, qué secta, el caso es destruirla de cualquier manera. Nosotros vemos que ha habido varias guerras santas, ¿verdad? En esa forma así muy literal, ¿verdad? En hechos, ¿verdad? Desde Domiciano, un emperador romano después de Nerón, que viene después de Nerón, y él inicia su primer ataque contra la iglesia cristiana. No fue contra el judaísmo, fue contra la iglesia cristiana. Es, en cierta forma, una de las primeras guerras santas que enfrenta la iglesia, ¿verdad? La persecución que establece Domiciano y que termina hasta Diocleciano. Son 10 emperadores, Constantino, son 10 emperadores, ¿verdad? Que duró esta batalla contra la persecución del cristianismo, no del judaísmo. No. Nerón tampoco peleó contra el judaísmo, fue un movimiento político, ¿verdad?, para tratar de desaparecer al pueblo hebreo o de someter al pueblo hebreo dentro de otro tipo de objetivos. Pero Nerón no quiso destruir el judaísmo, ni tampoco quiso destruir el cristianismo. En cierta forma, quiso someter completamente al pueblo hebreo bajo un dominio aún mucho más controlado y autoritario que él ejercía. No le reconocían como rey, no le reconocían como señor, no le reconocían como Dios. Eso es el pueblo hebreo, casi por regular, en cierta forma ha defendido que hay un solo Dios verdadero. Bueno,
no los va a salvar, pero cuando menos han tenido un cierto celo en defender que solamente hay un Dios que es merecedor de toda honra y toda gloria. Bien, pero entonces Domiciano entra con toda su furia, ¿verdad?, contra la iglesia cristiana, y aparece esa persecución tremenda que dura casi 200 años, un poquito más, un poquito menos, hasta que llega Constantino y aparentemente hace una liberación, aunque ya ahí empieza otro problema. Bien, entonces esa fue una guerra santa contra el cristianismo. Después vinieron más, ¿verdad? Después veremos más, y una de las más interesantes es que fue una guerra de cristianos contra cristianos. Guerra de cristianos contra cristianos. Ahora el catolicismo romano, llamándose cristiano, ¿verdad?, persigue a la iglesia cristiana sobre pretexto, ¿verdad?, sobre pretexto de acabar con herejes, de brujería, hechicería, ¿verdad? Ese fue el pretexto, ¿verdad? Estaba dominando políticamente ya la iglesia papal, estaba dominando ya religiosamente, pero había alguien que le estorbaba: los creyentes cristianos que no querían obedecer, ¿verdad?, a las nuevas fórmulas religiosas del catolicismo romano, ¿verdad? Y esto comenzó no nada más a raíz de la iglesia papal, sino que comenzó con Constantino. Hubo ya les dije yo anteriormente que hubo grupos de personas que prefirieron irse a los montes, ¿verdad?, a los bosques, a regiones, ¿verdad?, que no exploradas, para ahí ellos tratar de encontrar, ¿verdad?, una paz en cuanto a vivir su propio método de espiritualidad, que habían conocido en base a la Biblia y que se rehusaban a caer en lo que ahora era la iglesia pagana que había nacido, ¿verdad?, bajo el periodo de Constantino, donde ya les dije a ustedes que quien, ¿verdad?, llevó a cabo el concilio de Nicea fue Constantino, que hubo cosas buenas, ¿verdad? Como la defensa de la Trinidad, de la doctrina de la Trinidad, y las doctrinas de Atanasio, ¿ya?, también se defendieron. Hubo cosas buenas, pero se estaba marcando ya una herejía, ¿verdad? Tener a un hombre hipócrita, ¿verdad?, como el modificador, ¿verdad?, como el modificador de esa asamblea, de lo que se creía y lo que no se creía, prácticamente pasó por las manos de Constantino. Hubo cosas buenas, pero después llegaron las cosas malas. Resulta que llegamos hasta la iglesia papal, y inicia otra guerra santa, ¿verdad?, ahora de cristianos contra cristianos, ¿verdad? La iglesia católica romana, aparentemente cristiana, atacando al verdadero cristiano, que procuraba hacerse de porciones bíblicas como se pudiera. No había libros todavía, pero se defendían ciertos manuscritos, y lo que ellos tenían a la mano era tratar de defender una fe que ellos estaban conscientes que era muy diferente a la que el romanismo ahora les está proponiendo. Entonces encontramos que los papas, sobre pretexto de matar herejes, que es antibíblico, nadie puede atentar contra la vida de nadie. Es el error tremendo del catolicismo romano, que se convirtieron en jueces y verdugos, y sobre todo se convirtieron en dueños de la vida de los seres humanos, ¿verdad? Ya se olvidaron las doctrinas de Cristo. A ver, cuando les doy una cátedra, ¿verdad?, discúlpeme ostentación, a ver cuando les doy unas inquietudes que tengo, ¿verdad?, en el capítulo 5, ¿verdad?, del Evangelio de Mateo, las bienaventuranzas, ¿verdad? Y encontramos en el Sermón del Monte grandes doctrinas importantes. No las manejo como cátedras, las manejo como inquietudes, ¿verdad?, porque no me considero un catedrático de ninguna manera. Me gusta únicamente platicar. Entonces, es interesante ver que ha habido guerras espirituales en forma literal,
ataques contra la iglesia. Aquí en México se vivió, ¿verdad? Ahora otro ataque hacia la iglesia, ¿verdad? En la era cristera. En la era cristera, uno de los enemigos más acérrimos de la religión cristiana, que ahora estaba, y como siempre ha estado representada por el catolicismo romano, ¿verdad? Pues encontramos a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles era un enemigo masón. Todos los presidentes en México han sido masones y todos han hecho su labor. Aún Benito Juárez. Benito Juárez hizo aparentemente una decisión de separar la iglesia del Estado. Ahí ya estaba una maniobra, una guerra santa contra la iglesia, porque lo que Benito Juárez quería era erradicar la iglesia, ¿verdad? El poder de la iglesia. Pero está de una forma más disfrazada, Benito Juárez ocupó un disfraz que hasta nuestros días ha habido gente que defiende ese disfraz de bondad de Benito Juárez, cuando hay otros historiadores que no son oficiales, que cuentan otras cosas que pueden ser ciertas. Y cuando uno va a investigaciones, va encontrando algunos detalles donde dice, caray, parece que sí es verdad. Entonces, hay cuidado en todo. Todos, yo tengo mucho cuidado, yo no le creo a ningún historiador oficial, ¿verdad? Yo soy muy, ahora sí que, ¿verdad? Disculpen que tenga este defecto tan grande, ¿verdad? De ser muy incrédulo en cuanto a lo que los gobiernos nos venden. Tengo mucho cuidado de todo eso y le sigo y yo voy detrás, ando buscando en otros escritores, ¿verdad? En otros historiadores, ¿verdad? Por ejemplo, de Jorge Washington, ahí tengo un libro, tuve, ya no lo tengo, no supe de dónde quedó, ¿verdad? Sobre la historia de Jorge Washington en la versión libre. Y si usted viera lo que dice este escritor de Jorge Washington, pues qué barbaridad. Es todo lo contrario a lo que nos han vendido, ¿verdad? En la historia, ¿verdad? Que viene por parte del gobierno. Pero en fin, son cosas por ahí. Entonces, es interesante ver que Plutarco Elías Calles, ¿verdad? No nada, ataca a la iglesia y dice una enorme retahíla de blasfemias en contra de Cristo, en contra de Dios, en contra del Espíritu Santo. No se detuvo Plutarco Elías Calles para maldecir a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo. Bueno, allá él, ¿verdad? Incluso tenía su banda. Pues encontramos una reunión en la historia encontramos una reunión de Plutarco Elías Calles y los 6. Es interesante, si usted llega por ahí ver un libro, ¿verdad? Es que no sea oficial, ¿verdad? Sobre la historia de Elías Calles o la política de Elías Calles, Plutarco Elías Calles y los 6. Ojalá usted lo pueda comprar y usted va a encontrar ahí detalles interesantes de todas las blasfemias con las que Plutarco Elías Calles arremetió, no nada más contra la Iglesia Católica Romana, la era cristera, sino también contra el movimiento evangélico. Bien, Satanás siempre ha querido destruir la iglesia de mil formas. Son las guerras santas, literalmente, que vive la iglesia, ¿verdad? Contra lo que es la masonería, porque ellos son los principales. Fíjense que si usted llega a investigar por ahí, ¿verdad? Miren, Satanás es astuto, ¿verdad? Miren, los testigos de Jehová, Russell, su fundador Russell, era masón grado 33. ¿Qué hace Russell? Pues atacar a la iglesia, modificando la Biblia a criterios personales. Incluso ya está llegando, a ver si alcanzo a mandarles un comentario sobre la Navidad. ¿Verdad? Si hay alguien que levantó tanto alboroto en contra de la festividad navideña, precisamente es el russelismo. En su libro Babilonia al descubierto, ojalá que usted lo llegue
léalo con mucho cuidado porque si no se me va a convertir usted en ruselista también. Pero es ahí donde él sienta bases para atacar en sí a todos los que celebran la Navidad. No nada más celebran, está en contra de aquellos que en cierta forma celebran, ¿verdad? Los lábalos patrios, ciertos homenajes, aún los cumpleaños de las personas y todo eso. Todo eso forma parte nada más de un ensamblaje que lleva como finalidad atacar al cristianismo, atacar y debilitar al cristianismo, ¿verdad? Solamente les digo en Navidad que nosotros, muchos predicadores, estamos conscientes que Cristo no nació el 25 de diciembre. Todos estamos consabidos, pero nos lo hacen saber de esa manera. Es muy triste ver que uno de los movimientos que más promueve esto de contra la Navidad son solo Jesús. ¿Por qué? Porque tienen una influencia ruselista tremenda. Son, ¿verdad? Ya les dije yo anteriormente en otra plática que el movimiento de solo Jesús nace de un líder masón, ¿verdad? Y lo hace aprovechando un momento de avivamiento allá por el 1915. Entonces, esto es lo que uno tiene que aprender, a analizar, a leer, a buscar, no nada más creer por creer, como ahorita hay un ataque en las iglesias, hay una división. Yo mismo la tengo en nuestro movimiento, en nuestra congregación. Tengo una división hay hermanos que no creen e incluso no asisten a celebrarse la Navidad. Bueno, se respeta, ¿verdad? Pero por más que les enseña a uno, les dice, ya no le creen a uno. Creyeron la primera parte y se cumple, ¿verdad? Ese dicho de que el que tira la primera piedra, el que pega primero, pega dos veces. Así que ya lo que digamos nosotros, pues nos ganaron. Alguien se nos adelantó, les metió esa cizaña y hoy pues no la podemos erradicar. ¿Sabe qué es lo que hace uno? Pues más que, ¿verdad?, respetar y seguir. Tal enseñanza, la quieren atender bien, si no, también. Ya pasó otro tema, ojalá que tenga el tiempo para dárselos, ¿verdad? En el nombre del Señor, algunos detalles muy importantes. Ahí tenemos a la iglesia de los mormones, amén, de Smith, ¿verdad? ¿Quién fue José Smith? ¿Quién sabe? Fue un masón de grado 33, no se sabe si él fue 33 o 29. Ahí tenemos una discrepancia, porque algunos dicen que nomás fue 29. Aún siendo 29, ya está bastante comprometido con lo que es, la forma demoníaca. Ya al llegar al grado 29, ya están aquellos miembros masones prácticamente pues adorando a Satanás. Entonces encontramos, si no fue 33, fue 29, pero ya está ahí. Pero ya tuvo el suficiente conocimiento y sobre todo también tuvo suficiente acercamiento con Satanás para haber sido, ¿verdad?, pues utilizado por Satanás y establecer un movimiento mormón que viene con la finalidad de ¿qué? De dividir al cristianismo. Son ataques, son guerras santas en contra del cristianismo. El globalismo hoy aparece, ¿verdad? Y es otra guerra santa. ¿Será la final? Pues la finalidad del globalismo, destruir el cristianismo y crear una nueva religión. Ya logró romper la cabeza más tradicional que se tenía, que es la Iglesia Católica Romana. Parecía que la Iglesia Católica Romana tenía los fundamentos más firmes y parecía inquebrantable. Sin embargo, ya todos di a conocer la implosión que hubo en el Vaticano, ¿verdad? Que su propio jerarca espiritual, entre comillas, pues ya modificó todo lo que es en sí la liturgia, ¿verdad? Y la doctrina del catolicismo romano, no nomás la liturgia, ¿verdad?, sino el catolicismo romano, toda la doctrina, a tal grado que pues siempre ha habido esa mixtura, ¿verdad?, de religiosidad, ¿verdad?, y de
de carnalidad, el paganismo siempre. Mientras que dentro de un templo rezan, oran y se confiesan, fuera del templo se vive la vida carnal como diciendo ya pasó todo, comenzamos una nueva página, ¿verdad? Y vuelven a caer en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Que son contrarios a lo que es la vida espiritual. Bien, todo el tiempo ha existido. Ahora va a ser ahora ya oficialmente reconocidos como ritos agradables a Dios. Ritos agradables a Dios, y ahí vamos a encontrar a hechiceros, como ya lo estamos viendo. Eso ya no es, vuelvo a repetir, no es nada nuevo, ¿verdad? Nada más que ahora es oficial. Ahora sí, ya dentro de la iglesia es reconocido y están ahora los ritos, ¿verdad?, espirituales demoníacos, ¿verdad? Aunados a lo que es una liturgia espiritual, entre comillas, ¿verdad? Tradicional católica. Así que ya tenemos esa mezcla con la cual se está rompiendo en sí, ¿verdad?, todas las bases del catolicismo romano, ¿verdad?, prácticamente, para dar lugar ¿qué? A un movimiento religioso mundial o global. Un movimiento religioso global, ya anteriormente les dije, por eso hay un templo que ya es ecuménico, ¿verdad?, en el Medio Oriente. Entonces, el globalismo lleva dentro de sus premisas principales destruir al cristianismo en todas sus formas. Por eso el creyente cristiano tiene que estar preparado contra todo esto, porque ya les he dicho anteriormente cómo movimientos evangélicos, ¿verdad?, están cambiando completamente sus doctrinas, sus fundamentos. La más reciente y la que más ya ha llamado la atención después de la iglesia anglicana en Inglaterra, hoy en día es la iglesia de Dios. Es increíble, una de las iglesias más conservadoras que había en Estados Unidos en cuanto a la vida cristiana, más conservadoras, no perfectas, pero cuando menos defendían más, ¿verdad?, en sus prácticas. Pues hoy en día su obispo principal o su superintendente principal, pues ya está a favor, ¿verdad?, de lo que es el movimiento ecuménico, aceptando a los homosexuales, a las lesbianas, ¿verdad?, dentro de su congregación, como si fuera cualquier otro miembro. Incluso está aceptando el aborto, está aceptando todo lo que es en sí, todo lo que es los objetivos sostenidos, ¿verdad?, que se están promoviendo en la actualidad. Estamos hablando de un solo movimiento que se espera de los demás. Ya no tengo que hablar de los bautistas porque he hablado mucho de ellos, ¿verdad? Son los principales, de cierta forma, son los que abren la puerta para que otros ministros sean seducidos, ¿verdad? Y es algo terrible, ¿verdad? Es un movimiento respetable. La mejor parte, yo creo que la mejor parte de la literatura que llegamos a tener, ¿verdad?, desde los años 70 hacia atrás, pues fue bautista y fue muy buena, ¿verdad? Tenemos una formación bautista, aunque no queramos reconocer los pentecosteses de Asambleas de Dios o de Iglesia de Dios, pero la verdad tenemos una doctrina bautista en nuestras venas, ¿verdad? Que es buena. Sabemos que hay ciertas cosas que en verdad no reconocemos, que nos paramos, pero no podemos evitar decir que realmente es nuestra construcción, es una base de nuestra construcción. Entonces, porque fue buena, pero lamentablemente en la práctica, pues ocurrieron cosas muy diferentes. Y ahora vemos ya otros movimientos involucrados en estos. Entonces, son guerras santas. Hoy en día tenemos esta, que yo considero que puede ser la última. Hasta ahora hay quien la detiene. Hay una iglesia invisible que detiene el embate satánico, que está prometido, está profetizado, que va a venir. Entonces tenemos que tenemos que tener cuidado para no caer nosotros en ese tipo de creencias. La guerra santa, esta que estamos viviendo, para mí, para un servidor en lo personal,
¿verdad? La declaración de guerra oficial del globalismo fue en los pasados Juegos Olímpicos que tuvimos en Francia, ¿verdad? En los pasados Juegos Olímpicos de Francia, ¿verdad? Prácticamente fue la declaración oficial de guerra contra la Iglesia, donde realmente se perdió todo tipo de temor, la irreverencia estuvo a todo lo que se pudo, ¿verdad? En una representación, ¿verdad? Del cuadro de la Santa Cena, completamente blasfemo. Fue una burla al Evangelio de Cristo. Fue una burla a la doctrina santa de la Iglesia. Fue una burla completa, y no nada más burla, sino un pisoteo terrible a doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras. Esa fue la declaración oficial a nivel global. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo lo vio. Aunque usted no sea un simpatizante del deporte, lo tuvo que haber visto. Por curiosidad, por morbosidad, por lo que haya sido, lo vio. Y si no, pues no se perdió de nada bueno. Fue realmente asquerosa, amén, la ceremonia de inauguración y aún la de culminación. Entonces, las dos ceremonias en sí marcaron, ¿verdad? Esa bandera de guerra, una bandera de guerra. Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Estamos viviendo ya una etapa final. Una etapa final. Esta puede ser la última guerra santa que tenga la Iglesia, ¿verdad? Y que va a ser completamente difícil, tremenda, ¿verdad? Muchos padres se verán obligados, yo creo, a sacar a sus hijos de las escuelas, porque por ahí va a entrar el arma, ahora por el movimiento político, utilizando el instrumento de la educación. Y muchos padres, creyentes cristianos verdaderos, vamos a tener que, bueno, ya mis hijos ya crecieron, ahora ojalá mis hijos sean sabios, ¿verdad? Y lleguen a sacar a sus hijos de las escuelas. Es preferible que se queden sin educación, ¿verdad? Oficial, la oficial entre comillas, ¿verdad? Y que usted sea el educador de sus hijos. Lamentablemente estamos en un sistema donde papá y mamá están trabajando, porque hasta allá nos han llevado, que esto forma parte de una instrumentación satánica y no lo hemos combatido, ni nos hemos parado a analizarla, ni hemos dicho nada. Es algo terrible cómo Satanás está ganando completamente una batalla en los hogares cristianos. ¿Por qué? Porque papá y mamá están enfrascados en una labor materialista, ¿verdad? De querer no nada más tener lo suficiente para comer o para pagos o para vestir, sino queremos tener más de lo que ganamos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un bullicio comercial terrible, una enajenación en la que hemos caído, donde ya no nos conformamos, ¿verdad?, con lo que tenemos, sino queremos tener más de lo que tenemos, aún mucho más de lo que ganamos. ¿Y qué es lo que pasa? Los endeudamientos, ¿verdad? Aquel sistema que antes no se quería. Yo conocía a pastores que decían, no, hermano, no se vayan a drogar, no pida prestado, no saque nada a crédito y que al rato no va a poder y todo eso. Aquellas recomendaciones ya desaparecieron. Hoy en día las recomendaciones es, haga lo posible, sobre todo aquellos movimientos neopentecosteses, ¿verdad? O aquellos movimientos de la prosperidad, donde la pobre gente se cree el engaño de que debe de tener la mejor casa, que debe de tener los mejores carros, que debe de tener los mejores vestidos, que debe de tener las mejores joyas, que debe de tener el mejor salario. Y la pobre gente se va a buscar crédito aquí y allá con tal de sobresalir. Y también nos llama la atención a buscar créditos. Incluso los mandan a pedir prestado para que ofrenden ciertas cantidades, ¿verdad?, que no tienen. Usted vaya y comprométase que al fin y al cabo Dios es dueño del oro y la plata y usted es su heredero. Usted puede pedir prestado y Dios le va a dar más.
Si usted dona 1,000 pesos, usted va a tener 1,000,000 de pesos, o su hijo va a ser un profesionista a la edad de 20 años y que va a ganar la millonada. Y oye, con tantas mentiras que engañan a la gente, y resulta que estamos en esa falacia. Estamos viviendo una falacia. Da tristeza hasta dónde nos ha llevado el sistema. Esto es guerra santa, es guerra santa, y no lo tomamos de esa manera. No lo tomamos porque ya nos han lavado el cerebro. Ahora sí que ese sí es lavamiento de cerebro. Ese sí es lavamiento. Nos han lavado el cerebro y no hemos sabido defender con dignidad las verdaderas doctrinas de la Biblia. Y estamos cayendo en esa terrible situación de manipulación mental y social, y estamos pagando, o vamos a pagar tremendamente, los platos rotos. ¿Por qué? Porque no estamos orando a Dios, no estamos buscando a Dios, no estamos poniendo atención a su palabra, estamos creyendo otro tipo de cosas que parecen bíblicas, pero no lo son. Amén. No es el fundamento bíblico. La Biblia puede decir una cosa en un versículo, pero eso no quiere decir que sea la doctrina. Hay que buscar el trasfondo, lo que se llama como contexto, para poder identificar una doctrina fundamental. Hermanos, en el nombre de Cristo les dejo, ¿verdad? Les dejo este pensamiento, esta plática, con la única finalidad de que hay una iglesia invisible, que usted y yo podamos formar parte de esa iglesia invisible. Que no representemos a un movimiento, ¿verdad? Una denominación que pertenecemos. No, que representemos a Cristo, el único y verdadero Salvador de la humanidad. Dios bendiga a Dani, que me está visitando. ¿Ven? Dios lo bendiga, ¿verdad? Es un jovencito que ya está en la preparatoria, ya está en la prepa. Dios lo bendiga, ojalá que se cuide, porque el tiempo está cerca. Cuídate, Dani, porque el tiempo está cerca. Así que, hermanos, en el nombre de Jesucristo, los conmino, los exhorto a que tengamos cuidado, no nos dejemos engañar, busquemos la iluminación del Espíritu Santo, busquemos a Dios con todo el corazón, amemos a Dios con todo el corazón, llamemos su palabra por sobre todas las cosas, y que seamos nosotros abocados a vivir más en la palabra de Dios, ¿verdad?, que en lo que es en sí las tendencias que el mundo está presentando. Hasta este momento hay algo que está deteniendo. Eres tú, hermano, quien vives en santidad. Eres tú quien peleas por la santidad. Eres tú quien predicas la santidad. Eres tú que te esfuerzas por vivir en la santidad. Cristo de un momento a otro te va a sacar, te va a llevar con él, y enseguida el hombre inicuo hará acto de presencia aquí en la tierra. Así que vivamos en santidad, lo cual dice la Escritura, sin la cual nadie verá al Señor. Sus oraciones las volvemos a pedir para con nosotros, mi esposa, para un servidor, para mis hijos, la familia, ¿verdad? Nosotros estamos orando por ustedes, que Dios nos ayude a pasar esta prueba que se nos viene, que es una prueba de fuego, en otro tipo de circunstancias, ¿verdad? En otro tipo de estrategias, pero que la finalidad es acabar con nuestra fe interna, es con nuestra fe espiritual. Dios te bendiga, hermano, en el nombre de Cristo. Amén.